Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, le deseamos una muy feliz tarde. Estamos en vivo y directo desde los estudios de la Florida, aquí en Caracas, Venezuela, no de la Florida, Estados Unidos, pero allá nos están viendo también. Siempre agradecemos su sintonía también a través de las redes. Les ofrezco, como siempre, un vasito de agua o lo que quiera tomar si están en su casa o su oficina. Lo importante es que se relajen. Vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos a nuestro invitado, vino el otro día. Por culpa de una cadena no pudimos salir o porque llegamos un poquito tarde y había empezado el programa. No sé, no me acuerdo, pero aquí, lo importante es que estás aquí. Él es diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, @Simón Calzadilla para los que lo quieran seguir en las redes. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, gracias Pedro y a Globovisión por la invitación al programa. Gracias. Bueno, te invitamos en un día de muchas noticias referentes a Venezuela y sobre todo en el ámbito internacional. La noticia más importante fue que hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a ese importante grupo y hizo hincapié sobre Venezuela. Él habló sobre la restauración de la democracia en el país, según lo que él considera y su país, si hay o no democracia en Venezuela. También sobre aislar al régimen iraní y habló sobre todo lo que ha sido la diáspora en Venezuela, lo que está afectando a los distintos países. Mike Pence también habló, que es de los Estados Unidos, sobre la ocupación en la frontera de las tropas venezolanas y habló de el presidente de los Estados Unidos con su sinónimo o su avatar de Twitter, que es POTUS, y dice, él no quiere una intervención militar, eso lo deja aclarado, pero que no se esté metiendo contra sus aliados que los van a defender. Y también después una votación sobre lo que ocurre en Venezuela, en las Naciones Unidas, sobre la violación de derechos humanos y otros puntos, donde 93 países, incluyendo España y México, que supuestamente son aliados de Venezuela, votaron a favor de esta resolución y 16 se abstuvieron. Yo creo que este es el tema principal. Tú que eres miembro de la Asamblea Nacional, quisiera saber tu posición de tu partido, también de ustedes como Asamblea Nacional, cómo van a abordar este importante tema sobre Venezuela. Lo que está sucediendo hoy en las Naciones Unidas refleja claramente que crece la preocupación y la cantidad de gobiernos en el mundo para buscarle una solución a la grave crisis que padece el pueblo venezolano. Más que las declaraciones del presidente Trump, que son importantes y que representan al actual gobierno de Estados Unidos, están las declaraciones de los presidentes de América Latina. Llama la atención, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que acaba de señalar en su discurso que más de 6.000 venezolanos prácticamente diario están llegando a Ecuador, que están llegando niños enfermos con difteria, con diferentes enfermedades, que han tenido que destinar presupuestos para vacunar a más de 50.000 niños venezolanos en Ecuador que están llegando en los últimos días. Es decir, una oleada de migración que ya data de unos 3 años, que en los últimos meses se ha agudizado con los sectores más empobrecidos del país y que está generando una crisis humanitaria profunda en la frontera venezolana y en los países donde están llegando vía terrestre, como es Ecuador, Argentina, Chile, Perú, donde nos comunican que ya van más de 500.000. Yo recuerdo que en enero el gobierno de República Dominicana, en aquellas conversaciones que se establecieron, nos dijeron directamente ante la pregunta ¿cuántos venezolanos han llegado en los últimos 2 años? Y nos confesaron que habían más de 120.000 venezolanos. Eso fue en enero. Y de los 2.800.000, 3 millones que se estiman hoy, por lo menos 2.100.000 se fueron antes que comenzaran las sanciones. Es decir, sanciones que han sido para funcionarios, individualidades venezolanos, no al gobierno, pero cuya crisis el gobierno pretende endosársela, trasladar las culpas, es a unas sanciones que no repercuten en el flujo comercial venezolano. De hecho, en este momento, el gobierno venezolano sigue exportando petróleo a Estados Unidos y recibiendo el pago de la factura puntualmente. Excusas. Lo que sí es ya bastante serio y está ya la presión internacional con mucha fuerza cobrando, es que esto no puede continuar. Y la Unión Europea, sus 28 países miembros, más los 12 países asociados, es decir, 40 naciones de Europa, de manera unánime, han apoyado también sanciones hacia personeros del gobierno, y su llamado ante la Organización de las Naciones Unidas y el mundo es reclamándole al gobierno de Nicolás Maduro que restablezca el hilo constitucional y
regrese la soberanía al pueblo venezolano con un proceso electoral transparente, con garantías, donde sea este el que tenga la última palabra, como solución estructural al problema que estamos padeciendo. Ok, pero ese proceso electoral, acabamos de pasar unas elecciones presidenciales con sus sí, sus no, sus bemoles, donde no se logró como una unidad de parte de la oposición. He escuchado, no solamente en este programa, sino también a través de otros programas como el de Vladimir, distintas posiciones donde pareciera que dentro de la Asamblea está ocurriendo como están proponiendo como volver a una unidad y para pedir y solicitar nuevamente esas elecciones presidenciales con otro tono, con otras garantías. ¿Tú crees que eso se esté dando? ¿Qué me puedes contar de adentro? Bueno, en primer lugar, fíjate que en la Asamblea Nacional hemos logrado trabajar en unidad. Hoy concluimos una sesión de más de 4 horas y todas las semanas estamos sesionando, estamos trabajando en las comisiones, diputados de diferentes partidos políticos, y hemos logrado, y desde que comenzó la gestión en el año 2016, toda la agenda, todo el orden del día, todas las leyes que se van a presentar, todos los temas se discuten con el concurso de todas las fracciones políticas. Y ahí funciona la unidad. Lo que estamos trabajando es para que esa unidad que funciona en la Asamblea Nacional se exprese más allá de sus muros en una unidad política, en acciones comunes que incrementen la presión del pueblo venezolano organizado bajo una misma estrategia para, con la presión internacional, lograr producir el cambio en el país. Todos sabemos que este gobierno tiene mucho miedo de entregar el poder, no desea entregar el poder, desconoció la Constitución y la soberanía en el pueblo y se convirtió en un gobierno opresor, usurpador, tiránico, para permanecer en el poder, para poder quebrar y lograr convencer o que decidan que hay que entrar en un proceso de transición política. La presión que debemos ejercer el pueblo venezolano, que es a quien nos toca de manera organizada acompañar y dirigir, necesita de una unidad en una estrategia común. Ese es lo que hoy más requiere el pueblo venezolano. Fíjate, Pedro, que ayer tuvimos un extraordinario acto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela por el Frente Amplio. Ahí concurrieron sindicatos de todo tipo, gremios estudiantiles, universitarios, representantes empresariales, toda una pluralidad. Y la palabra que más se escuchó, y eso me llenó de alegría, es exigiéndonos a las organizaciones políticas unidad. En primer lugar, hay una conciencia clara hoy en el país que para poder dar esta lucha de manera exitosa y ser eficaces en producir el cambio, tenemos que estar unidos. Y lo segundo es que los partidos políticos son fundamentales para producir el cambio en el país. Sí, y menos política de tuiteros antipolíticos que han tratado de descalificar a casi toda la oposición. Bueno, mira, nosotros en la Asamblea Nacional estamos dando una batalla titánica contra el cerco, el desconocimiento. A la Asamblea Nacional no se les transfiere medio para sus gastos operativos desde que se instaló. A los diputados todos sabemos que no nos pagan. Nuestros trabajadores son los últimos que cobran y el más bajo salario. Y sin embargo, ahí están funcionando, ahí estamos trabajando, ahí estamos escuchando al pueblo. Pero da dolor ver cómo sectores que se dicen de oposición atacan más a la Asamblea Nacional y atacan más a la oposición que al propio gobierno. Bueno, eso es una realidad con la cual tenemos que convivir, pero te puedo asegurar que hoy por hoy las organizaciones políticas están conversando entre sí y tienen muy claro el reto y la responsabilidad. Tenemos también muy claro los errores que hemos cometido y que hay que superarlo porque entramos en una etapa donde tenemos que lograr conducir, acompañar a este pueblo en esa lucha. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería que me conversara y sobre todo que tú conoces más de cerca de este problema que cualquier otro diputado, pues estás muy cerca del pueblo de Bolívar, sobre el desacato, si ese posible desacato puede desaparecer, si van a volver a incorporar a estos diputados, qué se va a hacer con eso y también sobre el poder que tiene la Asamblea Nacional todavía. Fíjate que el Tribunal Supremo de Justicia desde afuera
hoy renunciaron a sus cargos o se desintegraron de este tribunal, es la palabra, porque dicen que operativamente es imposible que puedan hacer nada. Estos son miembros que eligió la Asamblea Nacional directamente. Que me aclares esos dos puntos y a ver si eso puede suceder. Ya regresamos con más para ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.